Sí, muy buenas tardes. Bueno, elecciones generales este domingo en Ecuador y todo indica a que lo más probable es que tengamos que conformarnos hoy solo con saber los nombres de los aspirantes que pasarán a segunda vuelta. A nivel de incertidumbre elevadísimo, porque no se sabe con precisión qué impacto ha tenido en los votantes el reciente asesinato de Villavicencio y los otros episodios de violencia política que ha sacudido a este país. A las encuestadoras no les ha dado tiempo medir esa nueva variable, sobre todo la incidencia sobre ese alrededor del 40% de indecisos que los mismos sondeos han registrado. Sabemos que no siempre son certeros, pero son un instrumento de medición útil sin duda para analizar sobre todo las tendencias. Después de ver y escuchar tanto sobre la crisis ecuatoriana, hay una pregunta o un grupo de preguntas que muchos se hacen y que son pertinentes en un día como hoy. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Qué pasó con aquel país que logró tanto durante el gobierno de Correa y que ahora ha devenido en una base de operaciones para mafias y narcotraficantes? ¿Por qué estos niveles de violencia que han logrado contaminar el ejercicio político y que son niveles tan grandes que han llevado a muchos analistas a calificar a la nación sudamericana como un Estado fallido y con argumentos para defender esta tesis? La respuesta es larga y muy compleja, pero podemos intentar simplificarla. Es el resultado del desmontaje que la derecha hizo a golpe de traiciones e intereses personales de ese proyecto llamado Revolución Ciudadana, con resultados más que palpables y que en su momento cambió el rostro de esa nación sudamericana. La pobreza, tengámoslo claro, es la raíz de muchos otros fenómenos que hoy están presentes en Ecuador, como la corrupción, el narcotráfico, la inestabilidad social y la misma violencia. Eso lo entendió muy bien Correa y por ese camino transitó. Recordemos las noticias que leíamos durante su gobierno, incluso en la prensa más derechista y conservadora que lo detestaba completamente. Aquellos crecimientos del 5%, por ejemplo, y no era que solo que se crecía, sino que la base de ese crecimiento era nada más y nada menos que la inversión social, los grandes proyectos de infraestructura, los bajísimos niveles de desempleo y el desplome que registraron los índices de pobreza y de pobreza extrema. Nadie, absolutamente nadie podía negar lo que estaba tan claro en los números y en las calles. Eso permitió ir corrigiendo a un país que era a la altura del 2007 uno de los más inestables políticamente de la región y llevarlo a un punto en el cual Ecuador fue sin dudas un país donde se podía vivir y ser feliz. Hoy la realidad es diferente. Con Lenín Moreno sobrevino un periodo de retrocesos y fue también la oportunidad de las fuerzas más conservadoras de irle encima otra vez, como en sus dorados años neoliberales, dorados para ellos por supuesto, al país e ir moldeándolo a sus intereses. En otras palabras, corromperlo. Pero lo peor está en otra pregunta que también muchos se hacen. ¿Es reversible la situación? ¿Tendrá el nuevo presidente a la mano los instrumentos para darle un vuelco a esta situación? No está sencillo. Primero, hay que tomar en cuenta de ver si es una fuerza política, la ganadora, que tenga este interés y recordar también que hay un periodo de tiempo muy corto, poco más de un año. Y decía que es difícil porque se han creado muchos intereses, se han dañado la institucionalidad de ese país, hay muchas manos implicadas y en el caso del narcotráfico, responsable en parte o en buena medida de esta violencia, ha sabido en cualquier lugar donde se ha expandido crear una industria que sabe sobrevivir en las sombras. ¿Es posible? Claro que sí, pero no es a corto plazo y se necesita una fuerza política y social que habrá que ver cómo el nuevo gobierno la logra y hasta qué punto lo dejan en el Ecuador de hoy. Así me